¿Cuántos creen que Dios va a desatar algo sobrenatural? ¿Cuántos creen de verdad que Dios va a hacer algo sobrenatural? Aleluya. Pero para que algo sobrenatural suceda, algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Un misionero se fue a una aldea en China. Este misionero no sabía el idioma, no sabía nada, y estuvo en esa aldea. Pero mientras estaba ahí, alguien lo llama y le dice: ora por este enfermo. Ora por y le llevan al enfermo para que ore por él. El misionero no sabía el idioma, pero él oró al Señor por ese enfermo. Cuando él ora por ese enfermo, el enfermo es sanado. Y nadie conocía el lenguaje de él, ni él el de ellos. Pero al ver el milagro que Dios había hecho, toda la aldea empezó a acercarse a él, a buscar de Dios. Toda esa aldea empezó a buscar de Dios porque vieron que algo se había desatado. Vieron el milagro que había sucedido. No importaba la barrera, no importaba que no hablara el idioma, pero veían que algo estaba sucediendo. Algo estaba sucediendo. Y eso me lleva a la palabra aquí en Hechos. Vemos la palabra del Señor, nos habla que los apóstoles fueron amenazados. Cuando ellos empezaron a predicar la palabra, ellos empezaron a ser usados con el poder de Dios. Antes de este versículo, Pedro había ido a la iglesia La Hermosa y había visto un paralítico en la puerta de La Hermosa. Cuando lo ve, el que estaba en la puerta le pide una limosna, pero vemos que Pedro le dice: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y esa palabra hizo que se levantara. Pero entonces pasa eso, el poder de Dios se está manifestando. Los apóstoles están siendo usados por Dios. Pero al suceder eso, viene la persecución. Vienen los fariseos, los saduceos y todos los feos siguiendo a los apóstoles, porque veían el poder de Dios que se manifestaba. Porque el enemigo, cuando ve que el poder de Dios se manifiesta, el enemigo lo que hace es atacar. Empezar a atacar porque no quiere que el pueblo de Dios sea libertado. No quiere que el pueblo de Dios sea sanado. No quiere que una aldea, una ciudad, una nación sea levantada. Porque el trabajo del enemigo siempre es tener al mundo debajo de sus pies. Pero el Señor nos trae, ¿para qué? Para que nosotros lo tengamos a Él debajo de nuestros pies. Pero muchas veces, mucho cristiano está debajo de los pies de Él, cuando Dios nos ha llamado para que nosotros seamos, que tengamos a Satanás debajo de nuestros pies. Entonces, ¿qué pasó? El enemigo empezó a atacar a los discípulos. Empezaron a atacarlos, pero pasa algo, que los discípulos no empezaron a orar a Dios porque quitara el problema. Los discípulos no oraron a Dios para que Dios quitara al enemigo. Porque muchas veces, muchos cristianos, tú vas a ver que viene un problema, un momento difícil. ¿Qué hacemos? Empezamos a pedirle a Dios: Dios, quita este problema de mi vida. Dios, quita esta amenaza de mi vida. Dios, quita esta enfermedad de mi vida. Pero si te das cuenta, la palabra, los discípulos no oraban de esa manera. Los discípulos nunca pidieron que les quitara el problema. Nunca pidieron que alejara al enemigo, sino que se manifestara más el poder de Dios en esa amenaza. Cuando la amenaza esté en tu vida, cuando una enfermedad hay en tu vida, tú no tienes que pedir por la enfermedad. Tienes que pedir porque el poder de Dios se manifieste en tu vida. Y el poder de Dios que se va a manifestar en tu vida va a hacer que lo que tienes atacándote tenga que huir de tu vida. Pero muchas veces pedimos que sea quitando el problema a nuestra vida. Si recuerdan a los 3 hebreos, cuando fueron amenazados que si no se arrodillaban ante esa estatua, ellos fueron amenazados. No se ve en la palabra que le digan: Señor, no permitas que nos metan al horno. Ellos dijeron: ese Dios que adoramos nos va a librar. Y aunque no nos librare, nosotros seguimos creyendo en el poder de Dios. Ellos no pidieron ser librados. Ellos pidieron fuerza para pasar ese tormento, fuerza para pasar esa enfermedad, lo que estás pasando.
Porque muchas veces pedimos que Dios quite el problema. No, pídele a Dios que manifieste su poder, que manifieste su poder en medio de nosotros. Los apóstoles no tenían comodidad, no estaban cómodos ahí, que nada les pasaba. No, tenían ataques, uno y otro ataque. A los apóstoles empezaron a matar, a uno les cortaban la cabeza. Pero eso no detenía a ellos que dejaran de pedir el poder de Dios. Eso no los detenía que dejaran de pedir que la gloria de Dios se manifestara. Eso lo levantaba a pedir más gloria, no a pedir que le quitaran el problema, no a pedir que le quitaran el enemigo, sino que Dios manifestara su gloria en medio del enemigo. Es lo que debe hacer la iglesia. ¿Quieres que lo sobrenatural se desate? No pidas que quite el problema, pide que Dios manifieste su poder en medio del problema. Pide que Dios manifieste su poder en medio del problema. Porque cuando el problema está y Dios manifiesta su poder, el problema se tiene que ir. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si el Espíritu de Dios llega a tu vida, el enemigo tiene que huir, la enfermedad tiene que huir, la sequedad tiene que huir, la maldición tiene que huir, todo mal tiene que huir de nuestra vida. Cuando el poder de Dios se manifiesta, todo lo malo tiene que huir. No necesitas pedir porque se vaya, sino que Él se va a ir por el poder de Dios. El poder de Dios va a hacer que huya, porque no soporta el enemigo, no soporta el poder de Dios. Entonces necesitamos pedir que sea el Señor manifestando su gloria, manifestando su poder. Estás pasando una enfermedad, no le pidas a Dios por la enfermedad, pídele que manifieste su poder. Y cuando se manifieste el poder de Dios en tu vida, la enfermedad se va a ir. Cuando manifieste el poder de Dios en tu vida, el problema se va a ir. Sí, porque muchas veces pedimos: Señor, quita este problema, quita esto que estoy pasando, quita lo otro. Pero si tú pides porque Dios manifieste su poder, a Dios le encanta manifestar su poder. En toda la palabra, si tú ves, a Dios le encanta manifestar su gloria. Sí, a muchos hombres, por ejemplo, como Moisés, a Moisés lo manda a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios le da una palabra, manda a sacarlo, pero cuando está allá, dice la palabra, Dios le endurece el corazón al faraón. ¿Por qué Dios le endurece? ¿Por qué no Dios mismo deja que lo saque? Porque Dios quería manifestar su poder. Por eso dice, le endureció el corazón a faraón para que no lo dejara ir, después que él lo había mandado a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque Dios quería manifestar su poder. A Dios le encanta manifestar su poder. Entonces, ¿por qué la iglesia no vemos el poder de Dios en esos tiempos? Porque pedimos por el problema, pedimos por la circunstancia. Pero si pidiéramos por la manifestación del poder de Dios, esa manifestación va a hacer que la enfermedad se vaya, que ese problema se vaya, que el enemigo huya. Sí, automáticamente el poder de Dios va a hacer que huya sin que tú lo pidas. Porque el poder de Dios no puede estar en un lugar malo. Entonces, al llegar el poder de Dios, el mal tiene que huir, el mal tiene que salir. Pero ¿cuántos cristianos muchas veces decimos: estoy lleno del poder de Dios, y están más llenos de maldad que otra cosa? Ese no es poder de Dios. Puede ser poder del otro, pero menos de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad de opresión, libertad de enfermedad, libertad de muchas cosas, de maldad. Porque Él te hace libre. Entonces necesitamos pedir a Dios que manifieste su poder. Daniel, cuando Daniel viene y le dicen: ya no se puede orar en este reino, prohibido, y se promulgó una ley para que nadie orara a otro Dios más que a la estatua. ¿Qué hizo Daniel? Daniel no fue y oró a Dios: Señor, quita este problema. Daniel, dice la palabra, que oraba más a Dios. Y cuando él hizo eso, ¿qué pasó? Lo meten al foso de los leones. Pero ¿qué pasó? Eso hizo que al salir de los fosos de los leones, toda esa nación se convirtiera a Dios. Eso hizo que la manifestación de Dios surgiera en esa nación. Cuando tú oras a Dios por la manifestación de Dios, Dios va a manifestar su poder para su gloria, para que la nación conozca a Dios. Dios manifiesta su poder para que el pueblo conozca quién es Él. Porque podemos decir: yo conozco a Dios, pero ¿realmente lo conocemos?
Si lo conociéramos, no nos echáramos para atrás por cualquier problema. Si lo conociéramos, no lloráramos por cualquier enfermedad.